No ayudaste, así que no comes, dijo Marcela, alzando la voz para que todos la oyeran. La cuchara en su mano flotaba sobre el pozole humeante, como si fuera algo sagrado, reservado solo para quienes se habían ganado su lugar. Javier soltó una risita sin despegar los ojos de su celular. Al otro lado de la mesa, su hijo Mateo se removió en su silla con la mirada fija en los frijoles refritos como si pudieran salvarlo. Yo estaba al borde del comedor, todavía con el delantal que me había puesto desde las 6 de la mañana. El aroma a canela y chile impregnado en mis mangas. Me dolía la espalda, las manos secas de tanto lavar trastes. Pero nada de eso valía. Marcela no volvió a mirarme. Sirvió a Javier, luego a Mateo, y finalmente a ella misma, sin detenerse un segundo. No dije nada, no porque no tuviera palabras, sino porque sabía que no caerían en tierra fértil. No aquí, no esta noche. Caminé despacio hacia la cocina, el lugar donde había pasado todo el día, y me senté en un banco junto al refrigerador. Todavía podía escuchar el tintineo de los cubiertos, el choque de los platos, la risa ocasional cuando Javier soltaba uno de sus chistes baratos. Nadie preguntó a dónde me había ido. La mesa que yo había puesto, la comida que yo había preparado, el espacio que yo había limpiado. Nada de eso tenía lugar para mí. Miré el reloj. 7:30, 7:40. A las 8 ya estaban en el postre. Escuché el roce de los tenedores contra el flan, el sonido de una botella de tequila siendo destapada. Mi nombre nunca se mencionó. Cuando Marcela entró a la cocina por más crema batida, ni siquiera me miró. Abrió el refrigerador, tomó el bote y salió de nuevo. La puerta trasera chirrió levemente cuando el viento la empujó. La cerré con llave, no por seguridad, solo para sentir que aún tenía control sobre algo. Me levanté, me serví media taza de café de olla y miré por la ventana hacia la oscuridad. Y en algún lugar profundo de ese silencio, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Cuando regresé a la cocina, la casa estaba silenciosa otra vez. Los platos raspados hasta quedar limpios. Las sillas corridas hacia atrás. Alguien había encendido el televisor en la sala. Una risa grabada resonaba por encima del zumbido del lavavajillas que yo misma había cargado esa mañana. Nadie vino a verme. Nadie preguntó si había comido. Ni siquiera un casual. ¿Quieres un plato? Abrí el refrigerador con cuidado sin hacer ruido. El pozole estaba casi acabado, las guarniciones apenas tocadas. Pero en el segundo estante, detrás de un frasco de salsa verde, vi un pedazo de pastel de camote que había hecho desde cero sin clavo, justo como le gustaba a Marcela cuando era niña. Lo saqué, tomé un tenedor del cajón y lo comí de pie junto al fregadero, sin plato. Solo yo, el pastel frío y el sonido del viento que golpeaba las ventanas. Antes pensaba que estos sacrificios significaban algo. Todas las fiestas de Día de Muertos que trabajé horas extras en el hospital, turnos de 12 horas en el área de pediatría, cuidando bebés cuyos padres nunca aparecieron. Me perdí cada ofrenda, cada calaverita de azúcar cada mañana, abriendo regalos en pijama. Solía pegarle una nota al altar de Marcela Turno. Doble pronto estaré en casa. Te quiero más que todas las estrellas. Ella me respondía en papelitos con pegamento de brillantina. Guarda un bebé para mí, mami. Te espero despierta. Trae chocolate caliente. Guardé cada una de esas notas en una caja marcada Día de Muertos, escondida detrás del altar en el desván. No había abierto esa caja en años. Esa noche, todo lo que tenía era el amargo recordatorio de que esperar no garantiza nada. Ni gratitud, ni amor. Ni siquiera un pedazo de pastel con un tenedor limpio. Lavé el tenedor, lo sequé despacio y lo guardé de nuevo. Luego apagué la luz de la cocina. Desde el pasillo, escuché a Javier decir algo que no entendí, seguido de la voz baja de Marcela, riendo suavemente.
Me detuve un momento antes de ir a mi cuarto, pero me paré en seco cuando escuché lo que vino después por la puerta entreabierta. «Ni siquiera está ayudando ya», murmuró Javier. Marcela soltó una risita casi avergonzada. «Hemos cargado con ella bastante, ¿no?» La puerta estaba entreabierta, lo suficiente para que sus palabras se colaran. Me quedé en el pasillo, sin respirar, sin moverme, solo escuchando. ¿Cargado conmigo? Di un paso atrás, mi mano rozando el marco de la puerta de lo que llamaban mi cuarto. ¿Cargado conmigo? Me recargué en la pared y dejé que los recuerdos me envolvieran como agua caliente que quema. Cuando Marcela cumplió 18, quería ir a una universidad privada que no podíamos pagar. Vendí mi anillo de bodas a escondidas. Le dije que había salido una beca. Nunca volvió a preguntar. Cuando quedó embarazada de Mateo durante su maestría, estaba ahogada. Javier apenas estaba presente. Me mudé a su departamento y cuidé al bebé para que ella pudiera graduarse. Sostuve a ese niño durante las denticiones, los cólicos, las fiebres y sus primeros pasos. Ella me llamó una bendición. En ese entonces, y cuando Marcela dijo que necesitaban una casa de verdad para la familia, no lo dudé. Vendí mi casa vieja, vacié mi fondo de retiro y pagué 7 millones de pesos para comprar la casa al contado. Sin contrato, sin condiciones, solo confianza. Marcela tomó mi mano el día que les dieron las llaves. Susurró: «Siempre tendrás un cuarto aquí, mamá». Recuerdo haber apretado sus dedos. Recuerdo haberle creído. Ahora el cuarto en el que estoy ni siquiera tiene lámpara. El colchón inflable rechina cuando me muevo. Mantienen la puerta entreabierta no por mi comodidad, sino para que no estorbe en el pasillo. Le había dado todo lo que tenía. Y ahora estaba en una casa que ni siquiera me quería dentro, justo a tiempo para escuchar lo que planeaban después. Remodelaremos su cuarto después de Año Nuevo. Conseguiremos un inquilino. La voz de Marcela era tranquila, práctica, como si hablara de mover un mueble, no a una persona. Javier dejó escapar un murmullo y agregó: «Claro, podríamos sacar unos 8 o 9 mil pesos al mes si lo hacemos bien. Pintura nueva. Quitar esa alfombra vieja. Mi alfombra no está ayudando más», continuó Marcela. «Nosotros cubrimos todo ahora. La despensa, las cuentas, todo». Me quedé justo en la esquina inmóvil, mi espalda pegada a la pared del pasillo, una mano aún sosteniendo la taza de café que llevaba a la cama. No sabían que estaba ahí. O tal vez simplemente no les importaba. «Está cómoda», masculló Javier. «Pero esto no es un asilo». Marcela no discutió. «Lo entenderá», dijo al fin, como queriendo convencerse a sí misma. «Solo lo haremos poco a poco. Tal vez se lo diremos en febrero». Escuché el tintineo de vasos. Hielo. Tal vez vino. Tal vez agua. De cualquier forma, me heló más que la corriente fría del pasillo. Hablaron unos minutos más sobre colores de pintura, puertas de closet, posibles inquilinos de la oficina de Javier. Cada palabra se apilaba como ladrillos. Un muro que no sabía que habían estado construyendo a mis espaldas. Demasiado vieja, demasiado lenta, demasiado dependiente. Eso era lo que veían. No veían a la mujer que trabajaba turnos dobles para mantener el seguro médico de Marcela durante la universidad. No veían a la mujer que limpiaba sus baños cuando estaban cansados, que recogía a Mateo de las prácticas de fútbol, que llenaba su refrigerador cuando el cheque llegaba tarde. Entré a mi cuarto y cerré la puerta sin hacer ruido. No dormí esa noche, no por el ruido, sino porque algo había cambiado. No en ellos, en mí. Pensaban que no me daba cuenta, que estaba desvaneciéndome. Conveniente, reemplazable. Estaban equivocados. Por la mañana estaba sentada al borde de la cama, con una caja en el regazo, la que no había abierto en años, la que aún tenía mi nombre. La caja fuerte estaba enterrada bajo sábanas viejas en el fondo de mi closet.
No la había abierto desde que nos mudamos. Tal vez no quería recordar qué había dentro. Tal vez tenía la esperanza de no necesitarla, pero ya no había más fingimientos. Llevé la caja a la cama y me senté con las piernas cruzadas, cuidadosa con la llave. El pestillo hizo un clic más fuerte de lo que recordaba. Arriba había algunos papeles sueltos, actas de nacimiento, mi licencia de enfermería, cartas viejas, de cuando Marcela estaba en la universidad. Los aparté hasta que encontré la carpeta con la etiqueta Casa 2021. Dentro estaba todos los documentos de la hipoteca, firmada en conjunto la confirmación de la transferencia del pago inicial desde mi cuenta de retiro y, lo más importante, la escritura de renuncia, aún sin firmar, aún mía. Marcela me había pedido que la firmara después del cierre. Solo por simplicidad dijo: será más fácil para los impuestos. Le dije que lo pensaría. Nunca volvió a mencionarlo, porque asumió que lo había hecho, porque asumió que lo haría. Saqué las últimas facturas de servicios, gas, luz, agua, y ahí estaba mi nombre claro como siempre. Cada cargo mensual, cada pago automático. Había pagado la factura de gas de diciembre sin decir una palabra. El mismo día que Marcela llegó con muebles nuevos para el patio, en los que no me permitieron sentarme, me recosté en la almohada con la carpeta aún abierta en mi regazo. Mi pecho se sentía apretado, pero no por tristeza esta vez, por claridad. Estaban planeando mi salida como si fuera una invitada, pero los invitados no tienen escrituras. Los invitados no pagan impuestos. Los invitados no tienen llaves de la casa en un cajón etiquetado original. Guardé la carpeta en la caja, cerré la tapa y la deslicé bajo la cama. No pelearía, no suplicaría. Ese no era mi estilo. Pero decidiría qué pasaría después y comenzaría con un mensaje a la única persona que alguna vez me ofreció refugio sin condiciones. Envié el mensaje justo después del amanecer. ¿Aún tienes ese cuarto de huéspedes? A Lilia le tomó menos de 1 minuto responder. Siempre. Y el café está listo. Sin preguntas, sin explicaciones. Solo calor, algo que no había sentido en esta casa en años. No necesitaba mucho. Algo de ropa, mis medicinas, la carpeta de la caja fuerte y el relicario de oro de mi madre, el que Marcela solía tocar cuando era pequeña, trazando sus deditos por el borde en forma de corazón. Metí todo en una maleta pequeña. No tomó mucho tiempo. Es curioso lo ligera que se vuelve la vida cuando dejas de intentar demostrar que perteneces a algún lugar. Marcela aún dormía. También Javier. La casa estaba en calma, pero no en silencio. Había una frialdad en el aire que no tenía nada que ver con el invierno. Antes de irme, caminé hacia el altar de Día de Muertos. Había montones de regalos de bajo papel brillante, moños relucientes, etiquetas de tienda aún puestas. Pero ninguno era para mí. Ni siquiera me había molestado en preguntar a qué hora abriríamos los regalos. Ya tenía mi respuesta anoche. Deslicé mi sobre detrás de la caja más grande, inclinado lo suficiente para que no pasara desapercibido. Blanco sencillo, sin adornos. Solo su nombre escrito con mi letra cuidadosa. Dentro, una copia de la escritura sin firmar. Impresiones de las facturas de servicios. Una nota escrita a máquina breve y directa. Una vez dijiste que siempre tendría un cuarto aquí. Te creí. Di sin pedir, amé sin límites y apoyé sin condiciones. Pero ahora entiendo, algunas promesas tienen fecha de caducidad. Tienen 30 días para dejar esta casa. Los servicios se cortarán en 48 horas. No regresaré, pero escucharán de mi abogado. No la firmé. Ella sabría de quién era. Di un paso atrás y miré el altar por última vez. Las mismas ofrendas que compré hace 5 años aún estaban ahí, descoloridas, polvorientas, pero intactas, como yo. Me giré, arrastré mi maleta hacia la puerta principal y salí antes de que siquiera notaran que me había ido. Imaginé su rostro cuando lo leyera.
la forma en que sus manos se detendrían al borde del sobre, probablemente pensando que era una disculpa tardía, tal vez una tarjeta de Día de Muertos, tal vez algo suave y olvidable. Pero no había nada suave dentro. Había una copia de la escritura sin firmar aún fechada del día del cierre. Había impresiones de cada factura de servicios a mi nombre, incluidas las notificaciones más recientes que ya había cancelado. Una declaración final de propiedad, no emocional, solo legal. Y al final, debajo de la línea de cierre, escribí: les di un hogar. Ahora recupero mi dignidad. Sin florituras, sin firma, solo la verdad. Lilia me recogió afuera de una fonda cerca de su casa. Esperé con mi maleta y no miré atrás. No pidió la historia, solo manejó. El sol salió sobre la carretera y por primera vez en meses mis pulmones sintieron que tenían espacio para respirar. Esa noche, acomodada en el cuarto de huéspedes con el calentador zumbando y el aroma a café de olla flotando en el pasillo, abrí mi diario por primera vez en 2 años. Escribí: no me rompieron. Solo me mostraron la puerta que nunca quisieron mantener abierta. En la casa imaginé que encontraban la carta. Tal vez Marcela gritaría, tal vez Javier maldeciría, tal vez Mateo preguntaría: ¿qué significa esto? Pero no importaba cómo reaccionaran. Solo importaba que la leyeran. Durante años pedí espacio con suavidad, silenciosamente. Supliqué a través del servicio, cocinando, doblando ropa, manteniéndome fuera del camino. Pero esto no era una petición. Era la línea. Para la segunda mañana, la compañía de luz confirmó la desconexión. El agua siguió al día siguiente. Detuve cada autopago, cancelé el acceso a cada cuenta. No por rencor, sino porque esa casa se había convertido en un monumento a mi borradura. Y ahora estaba en renovación, comenzando por la verdad. El silencio que siguió no me asustó. Abrió un camino. Entonces comenzaron las llamadas. Apagué mi celular en el momento en que me fui. No porque tuviera miedo de escucharlas, sino porque sabía exactamente qué vendría. Las etapas se desplegarían como reloj: confusión, pánico, enojo, culpa. Había vivido demasiado en ese ciclo para equivocarme con el patrón. Por 24 horas dejé que el silencio se asentara. Lilia y yo pasamos el día como viejas amigas que nunca dejaron de ser hermanas. Tomamos café en su porche, doblamos ropa juntas, hablamos de nada y de todo. Al principio se sentía extraño que alguien preguntara cómo dormí, si tenía suficiente calor, si quería una segunda taza, pero lo extraño se desvaneció rápido. Se sentía como ser humana otra vez. Esa noche encendí el celular de nuevo. La pantalla se iluminó de inmediato. 23 llamadas perdidas, todas de Marcela. No abrí la aplicación de buzón de voz. No revisé los mensajes, pero vi suficiente en la barra de notificaciones para adivinar el tono. Un mensaje decía: mamá, ¿qué es esto? Llámame por favor. Otro: esto no es gracioso. No puedes simplemente desaparecer. Luego: si crees que esto es justo después de todo lo que hemos hecho. Dejé de leer. No me buscaban a mí. No realmente. Buscaban a la mujer que pagaba las cuentas, que cuidaba al niño, que tragaba su orgullo todos los días por mantener la paz. Pero esa versión de mí ya no vivía en esa dirección. No notaron mi silencio cuando estuve en su cocina la víspera de Día de Muertos, comiendo pastel tras una puerta cerrada. No notaron mi ausencia cuando desaparecía escaleras arriba noche tras noche, cargando sus problemas en una casa donde ya no me invitaban a sentarme. Ahora sí lo notaban, pero era demasiado tarde. Dejé el celular y caminé a la cocina donde Lilia revolvía un guiso. Me pasó una cuchara sin preguntar nada. Sonreí y la tomé. En la casa, Marcela estaba desesperada. Yo apenas comenzaba. La primera noche en el cuarto de huéspedes de Lilia dormí sin despertar.
sin pasos arriba, sin juicios susurrados a través de paredes delgadas. Solo quietud cálida y sin exigencias. Por la mañana, caminé a la cocina en bata. Lilia ya había puesto 2 tazas y una olla de café recién hecho. No me pidió explicaciones. No ofreció consejos no pedidos ni consuelo con dobles intenciones. Solo sirvió y me pasó una taza como si lo hubiéramos hecho 1000 veces. Tomé un sorbo todavía preparándome por costumbre, pero no hubo pinchazo, ni sobresalto. Solo el sabor rico y pleno de algo hecho sin expectativas. Nos sentamos en silencio por un rato, el tipo de silencio que no te oprime el pecho. Después del desayuno, me paseé al pequeño solarium y abrí mi diario. Tenía polvo en la cubierta. La última entrada era de hace más de un año. Una lista de compras mezclada con disculpas que nunca expresé. Pasé la página y escribí: nunca fui una carga. Fui su red de seguridad. Solo resentían el peso. Miré la frase dejándola calar. No me habían cargado. Yo lo sostuve por años, invisible bajo el peso de sus necesidades. Hice que su casa funcionara no solo con dinero, sino con todo el trabajo invisible que tan rápido descartaron. Marcela no quería una madre, quería un recurso. Y cuando ese recurso empezó a pedir calor, lo llamó inútil. Pero aquí, en este espacio tranquilo, con cortinas de segunda mano, me sentía más yo misma que en una década. Lilia entró y me pasó un volante doblado. Solo algo que vi, dijo: es un departamentito, limpio, barato. El dueño es buena onda. Miré el papel. Una renta, cerca del parque. Un cuarto. Luz natural. No necesitaba mucho. Solo paz. Y tal vez una estufa para volver a cocinar. Puse el volante junto a mi diario, me serví una segunda taza de café y exhalé como si hubiera estado conteniendo el aliento por años. Para la siguiente semana tenía una llave en la mano. Llegaron los 30 días. Recibí una notificación breve del abogado de ellos, confirmando que las llaves fueron entregadas a un agente inmobiliario. Sin disculpas. Solo logística. Se mudaron tan silenciosamente como yo, y eso se sintió justo. Habíamos terminado de ser ruidosos en la vida del otro. No regresé a la casa, pero tampoco la solté. En cambio, me reuní con un administrador de propiedades que Lilia recomendó. Una semana después, una joven llamada Daniela estaba en la puerta sosteniendo la mano de su hija. Nerviosa, educada, trabajaba tiempo completo en el hospital y necesitaba un lugar cerca de la parada del camión. Caminó por cada cuarto, con cuidado, haciendo preguntas con delicadeza. Cuando vio el cuartito del fondo, mi antiguo cuarto, sonrió y dijo: esto sería perfecto para sus libros y rompecabezas. No pidió descuento, no pidió favores. Solo dijo gracias 3 veces antes de irse. Firmamos el contrato al día siguiente. Usé parte del depósito para comprar una mesa de comedor de segunda mano para mi nuevo departamento. Nada fancy, solo una superficie limpia con espacio para 2 sillas. La puse contra la ventana donde la luz pega alrededor de las 5 de la tarde. Esa noche, Lilia trajo verduras asadas y una botella de sidra de manzana. Yo preparé pollo con hierbas y pan de elote sencillo cálido, suficiente para alimentar y reconfortar. Nos sentamos a comer sin ceremonias. Nadie criticó el sazón. Nadie midió lo que se había o no ganado. Solo 2 mujeres compartiendo espacio, intercambiando historias, riendo entre bocados. Miré al otro lado de la mesa y sonreí. Este año, dije, poniendo un panecito caliente en su plato, nadie come solo, ni siquiera la dignidad. Ella levantó su taza y yo levanté la mía. No dijimos salud. No hacía falta. En el silencio que siguió, sentí que algo se asentaba dentro de mí. No venganza, no orgullo, solo una paz que se queda. Y finalmente se sintió suficiente.